Hay un tema que me apasiona y hoy quiero hablarte de ello. Y es que mira, cuando yo me convertí al Señor tenía 16 años. Yo, como muchos sabéis, pues soy hijo de pastores también. Me he criado en esta iglesia desde sus comienzos. Llevo más de 25 años, o 25 años más o menos aquí, antes también en otro lugar. He tenido la oportunidad de escuchar siempre el Evangelio. Eso es un privilegio, la verdad. Pero muchas veces no valoramos ese tipo de privilegio. Nacer en una familia cristiana, donde se abra la palabra, donde se ore, poder asistir a una congregación, donde compartir con hermanos, poder adorar juntos. Son privilegios que tenemos. Y con 16 años recuerdo que en un campamento de jóvenes, así como los que han ido asistiendo los muchachos, recuerdo que se predicó y se hizo un llamado, y yo me acuerdo que yo salí a ese llamado con el deseo de conocer a Dios. No sé si tú has conocido realmente a Dios o no en tu vida, pero yo con 16 años tenía muy claro que quería saber si Dios era real. Quería experimentar a Dios, el Dios que me hablaban mis padres, el Dios que me hablaban mis amigos de la iglesia. Yo quería saber si realmente Dios existía. Yo quería saber si lo que mis padres me hablaban era real y era verdad y era algo que podía yo experimentar o no. Recuerdo que yo con todo mi anhelo durante un tiempo empecé a buscar a Dios y empecé a pedirle: Señor, muéstrate a mi vida. Muéstrate a mi vida. Yo necesito que tú me muestres. Yo necesito que tú me hables. Con 16 años no tengo toda la experiencia de la vida. Pero sí, con 16 años puedes pasar por momentos muy buenos y por momentos malos también. Yo había sufrido una serie de cambios en mi vida que tenían que ver con amistades, que tenían que ver con el lugar donde vivía. Y atravesé un momento difícil donde muchas veces me sentí solo. Donde en muchos momentos recuerdo estar en mi cuarto llorando porque decía, no tengo amigos. No porque no fuera una persona sociable, sino porque quizá me daba cuenta de que aunque tenía gente a mi alrededor, no podía confiar plenamente en ellos. Y ahí es donde yo empecé a decir: Señor, necesito que tú hagas algo en mi vida. Necesito que tú obres. Antes estábamos cantando, ¿no? Esa canción que dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. La pregunta es, ¿cómo es el Dios que nosotros conocemos? Porque hoy día tú dices en la calle acerca de Dios y todos tienen un concepto acerca de Dios. Pero nosotros hablamos del Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra es un Dios de milagro. Es un Dios que se revela a la humanidad, que desea tener comunión con el ser humano. Es un Dios que también nos muestra la realidad de nuestra vida, una vida de pecado. Y cuando yo intenté y me esforcé y le dije: Señor, necesito que tú me hables. La verdad que para mí lo más maravilloso que me ha pasado es poder saber, experimentar, descubrir que Dios era real. Él no vino a mí y me dijo: tú eres el mayor pecador que hay en la historia, tú eres malo, tú... No. Me mostró su amor. Pero su amor también me hizo ver mi condición pecaminosa. También me hizo ver lo que yo era. Yo recuerdo que en esos días la palabra, el mensaje de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz empezaba a tener sentido en ese momento. Porque yo decía: yo soy el que tendría que estar ahí. Dios, tú has dado a tu hijo, y digo: yo no merezco que tú des a tu hijo por mí. Empecé a entender realmente lo que significaba el sacrificio de la cruz. Cuando Él se reveló a mi vida. A partir de ese momento, con 16 años, yo dije: yo no voy a vivir una vida religiosa, una vida monótona, una vida de rutina. Porque para eso entonces, mejor no sigo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo me di cuenta que Dios era un Dios vivo y un Dios poderoso.
Y un Dios que hace cosas nuevas, y un Dios que obra, y un Dios que hace milagros. Y yo dije, yo quiero pegarme a este Dios. Yo quiero pegarme al Señor y experimentar en mi día a día este tipo de cosas. Ahora, esto no es que todos los días tengas que ver milagros de sanidad y prodigios, pero sí poder caminar en sus promesas, sí poder conocerle más a Él, sí poder enamorarme más de Él y sí poder ver su mano en cada detalle. Ayer estaba con un amigo cenando y me decía, es que ahora, hasta en las pequeñas cosas, me dice, me siento en el campo y ahí puedo experimentar al Señor. Veo las maravillas del Señor. Pero nuestra vida muchas veces se vuelve una vida monótona en el Señor. Una vida rutinaria en el Señor. Y esa pasión con la que quizás le conocimos, ese fuego, ese anhelo con el que quizás empezamos, empieza a menguar. Pero mira, una de las cosas que más cambió en mi vida fue el hecho de entender esto. Que lo que yo había recibido, que lo que yo había experimentado, que lo que yo había vivido, no podía callármelo. Cuando una persona conoce realmente al Señor, no puede dejar de contar, de hablar. No hay oportunidades donde dice, ay, no, sino que busca la oportunidad y permite que el Señor ponga esos momentos y comparte el Evangelio. Hay una frase muy bonita que algunos la atribuyen al predicador Spurgeon, otros la atribuyen a otro, pero decía, el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Esto es muy ilustrativo. Un mendigo encuentra pan y dice, come, se sacia, pero después dice, oye, voy a compartir esto quizá con mis familiares, con mis amistades. Cuando tú tienes una buena noticia, no te la callas, la compartes. Y a partir de ese momento, lo que más había en mi corazón, el anhelo, era compartir lo que el Señor había hecho. Empecé a compartir lo que el Señor hizo con mi vida en el instituto. De hecho, hay personas que han venido a esta iglesia, que han estado en mi instituto, en mi clase. Hay algunos que se han convertido al Señor. Hay otros que no se han convertido, pero han escuchado, han recibido de parte del Señor. Empezar a compartir con mis familiares. Pero no solo ahí me quedo, sino que empiezo a compartir con el pueblo de Lucena. Empiezo a compartir con la gente. Hermano, no estamos vendiendo un producto. No estamos vendiendo algo. No estamos sacando una ganancia de esto, estamos compartiendo la buena noticia, lo que puede cambiar la vida del ser humano. Lo que le da sentido al ser humano. No solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Porque al final, da igual, todos sabemos que un día moriremos también. Luis, tú lo sabes, ¿no? Aunque estás joven y estás fuerte, sabes que un día... Y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Con Dios o tristemente en el infierno? ¿Dónde pasaremos esa eternidad? Pero es que esto, cuando tú lo eres consciente, te arde y tú ves las multitudes, tú ves la gente en la calle, tú ves tus amigos y dices, se van a una eternidad sin Dios. Se van a una eternidad sin Dios. Y tú no eres Superman, pero algo puedes hacer, ¿verdad? Algo puedo intentar hacer. Es como si hay un incendio y tú sabes que se está quemando a alguien y tú no puedes permanecer pasivo. Dices, algo tengo que hacer. O llamo a los bomberos, o yo corriendo voy, intento sacarlo, o entre 2 o 3 sacamos cubetas. Algo hacemos. Porque no queremos que la gente muera. Si tú estás pasando por un edificio que se incendia y pasas de largo, entonces... déjame decirte que no eres una buena persona, por mucho que haga otro tipo de acciones. Que no eres una persona bondadosa, que no tienes compasión por la gente. Y esto, hermano, es como el Evangelio. La buena noticia,
la mejor noticia ha sido dada, la hemos recibido, la hemos disfrutado, pero también el Señor nos invita a compartirla. Y yo, si amo a Dios, no puedo permanecer pasivo ante esto, ante la injusticia. Es verdad que no puedo cambiar a Pedro Sánchez y decirle, oye Pedro, haz las cosas de otra forma. Pero sí puedo ver mi contexto, mi realidad, mi trabajo, mi instituto, mi universidad, y ahí empezar a hacer luz para que las cosas cambien. Hay una palabra que en mi corazón estaba cuando yo conocí al Señor, y es una palabra que se utiliza mucho, que se manipula mucho, que se utiliza de cualquier forma, pero para mí tenía mucho significado en ese momento. Y es la palabra avivamiento. Avivamiento. Cuando yo conocí al Señor, deseaba que hubiera un avivamiento en España. Significa esto, avivamiento o avivar, significa dar viveza, despertar. Algo que sea mucho más intenso. Y el avivamiento, conforme a la palabra, tiene que ver con un despertar de los creyentes, pero también tiene que ver un despertar de la gente hacia el Señor, un arrepentimiento, un volvernos al Señor. Y lo que yo más anhelaba, pero aún sigo anhelando, es un avivamiento, es un despertar en España. Ahora, escúchame bien, esto no es una emoción. Esto no es que la gente salte, esto no es que la gente llore, esto es algo mucho más profundo. Tiene que ver con un cambio en el corazón de las personas. De tal forma que tú puedas salir a la calle y vea que la gente se convierta al Señor genuinamente. Que la gente que te decía, yo no quiero saber nada de Dios, ahora se vuelve a Dios. Y no uno, dos, sino muchas almas. Avivamiento tiene que ver cuando hay un mover especial de parte del Señor. Y desde que yo conocí al Señor, le pedía esto al Señor. Hay un texto muy conocido, Habacuc 3:2, te lo leo rápidamente. Dice, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El profeta Habacuc clamaba por esto, aviva tu obra. Despierta. No solo a los de fuera, sino también a los de dentro. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Avivamiento tiene que ver con un anhelo de ver una nación sacudida por el poder del Evangelio. Avivamiento tiene que ver con almas que pueden ser libradas del infierno. Avivamiento tiene que ver con servir a Dios y mira, sin reserva ni condiciones. Servir a Dios sin reservas ni condiciones. John Wesley dijo una vez, creo que dijo, dame 100, no sé si 100 o 90, pero dijo, dame 100 hombres que lo único que teman es el pecado y cambiaré el mundo. Sin reservas, sin condiciones, que sean capaces de entregarlo todo. Y sabes, cuando yo conocí al Señor empecé a entregarlo todo. Entregaba mi tiempo, entregaba mi esfuerzo, entregaba mi economía, entregaba todo al Señor. Eso no significa que dejé de estudiar, ni significa que dejé de trabajar, no. Pero daba lo mejor de mí. Yo recuerdo de irnos con un amigo a la Plaza Nueva y ponernos a evangelizar los dos solos. Y no era una planificación de la iglesia, no éramos pastores, pero ahí estábamos predicando el Evangelio. Recuerdo hacer cosas que tienen que ver con el evangelismo de una forma natural, no de una forma planificada, que planificada también está bien, pero salía de lo más profundo. Porque había un deseo de avivamiento. Había un deseo de que esta nación de España, una nación idólatra, una nación pecadora, una nación que muchos también mal denominan, ¿no? Cementerio de los cristianos, cambiara y dejara de ser ese valle de huesos secos por un lugar de guerreros, de hombres y mujeres de Dios. Y sabe, en estos días atrás el Señor volvió a traer esta palabra a mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi corazón, honestamente, había cambiado algo. En mi pasión había cambiado algo. Ya no era un sin reserva.
sino que eran, bueno, sí, pero me reservo esto. Y recuerdo que una noche el Señor empezó a incomodarme, me desperté, empecé a orar, empecé a escribir algunas cosas que quiero hoy compartirte. Porque el Señor, y esto es lo que quiero decirte, quiere y desea que volvamos a soñar, que volvamos a creer, que volvamos a ser quizá eso que empezamos a hacer al principio, con esa pasión. Que seamos, en definitiva, buscadores de ese avivamiento. Avivamiento tiene que ver con que el cielo esté en la tierra, como decía Jesús. Mira, hermano, quiero decirte esto. Dios no nos diseñó para estar trabajando para su obra. Y a lo mejor te suena un poco raro. Dios no nos diseñó para estar trabajando para su obra. Dios nos diseñó para caminar con Él, para disfrutar de Él, para tener esa comunión con Él. En el huerto de Edén, hermano, lo más valioso que perdimos, el ser humano, Adán y Eva, no fue el huerto en sí, no fue la buena comida que había ahí, no fue la paz que había allí, fue la comunión, la relación con el Padre. Y el deseo de Dios es que no es que estemos trabajando y trabajando, es que tengamos esa comunión con Él. Es que disfrutemos de la relación con Él. El problema es que quizás no hemos vuelto de una forma de que pensamos que es un trabajo, que es algo tedioso, que es algo que tengo que hacer, que me obliga. No. Es que ese amor, esa comunión, esa relación, ese disfrutar con Él, me lleva también a querer agradarle. Cuando tú tienes tu esposo y tu esposa y le amas y disfrutas momentos, como he dicho alguna vez, ¿no? Y tu esposo o tu esposa te pide algo, tráeme esto, ven a esto. Lo haces por amor. El amor es lo que te mueve. El amor es lo que te impulsa. No es la obligación, no es la responsabilidad, no, es el amor. Servimos a Dios por amor. Si tú estás sirviendo a Dios por obligación, porque te lo imponen, porque lo que sea, entonces mejor no sirva a Dios. Si el amor no es lo que te mueve. Comunión con Dios no es algo puntual, hermano, es algo que tiene que ser habitual. Y me encanta porque la Biblia dice en Génesis 5:24, habla de un personaje que es Enoc. Y no nos habla mucho acerca de Enoc, solamente de cuál es su padre y demás. Pero hay una frase que es increíble que dice, caminaba con Dios. Mira, yo no sé si el día de mañana, cuando se escriba el libro sobre Lucena, sobre la historia de Lucena, dirá, pues Aurora trabajó, Pero qué bueno sería que dijera, Aurora caminó con Dios, Anderson caminó con Dios, Francisco caminó con Dios. Con eso ya, es lo más precioso, es lo más increíble, caminar con Dios. Pero caminar con Dios es algo que no puede ser puntual, es algo que tiene que ser en nuestro día a día. Y cuando una persona camina con Dios, hermano, no hay una rutina monótona, continua. Los discípulos caminaban con Jesús y cada día ocurría algo. Había un mensaje relevante, había un milagro, había una sanidad, había una enseñanza, pero siempre el caminar con el Señor. Había algo especial, había, en otras palabras, avivamiento. Sí, habían también momentos difíciles, momentos duros, pero en esos momentos también se veía el poder de Dios. En esos momentos difíciles también se veía la mano del Señor. Caminar es la clave. Y nosotros decimos, yo camino con Dios, yo estoy con Dios, pero muchas veces, sé honesto contigo mismo, nos quitamos la chaqueta el domingo, lo que sea de cristiano, y entre semana vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, y no hay en nosotros un entrego todo. No hay en nosotros entre semana un sin reserva. En un momento determinado los discípulos le dicen a Jesús, Señor, si lo hemos dejado todo por ti.
Tú eres lo único que tenemos. Lo hemos dejado todo. Y esa frase la leemos a la ligera, pero si a ti el Señor hoy te dice, deja tu trabajo, deja a tu familia y vete a otro lugar, o haz esto, haz lo otro, verás como no somos tan ahí. Pero ellos dijeron, lo hemos dejado todo. Lo único que estamos haciendo es caminando contigo. Sin reserva, ni condiciones, ni nada. Caminamos contigo. El que decide caminar con Él es el que puede experimentar avivamiento. Es el que puede experimentar el poder, la presencia de Dios. El que camina con Dios. Lo más triste es pensar que caminamos con Dios y que no estemos caminando con Dios. Un avivamiento, hermano, no es trabajar para Dios. Es disfrutar de la comunión con Dios. Te lo voy a repetir. Interiorízalo. Un avivamiento no es trabajar para Dios. Es disfrutar de la comunión con Dios. Dice la palabra en Mateo, algo muy interesante. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice un texto que conocemos, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, ¿y los violentos qué? Lo arrebatan. En otra versión dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está atacando. Me suena un poco feo, ¿no? Un poco raro. Gente violenta, ¿no? Yo no soy violento, ¿no? Esta palabra violento en griego es biazó y significa meterle fuerza, forzador. Y otra definición, valiente. Biazó, valiente. Dice, los valientes lo están atacando. Es decir, se están esforzando por entrar al reino. Cuando Jesús también dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, utiliza esta palabra, biazó. Esforzaos, sé valiente. Arrebatar el reino. Ahora, esto tiene que ver con alcanzar, pero también tiene que ver con traer el cielo a la tierra. Hay una historia muy ilustrativa que vamos a leer rápidamente, 2 de Samuel, capítulo 23. Y aquí nos habla de valentía. 2 de Samuel, ¿tienes Biblia? Tengo una foto que quiero enseñarte. La próxima semana te la voy a enseñar sobre la Biblia en el culto. Pero la próxima semana te la enseño. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 17. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Los valientes que tuvo David. ¿Cuántos valientes tuvo David? ¿60? ¿80? José Basabet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquellos terrenos y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y mira esto. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos.
Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Cuántos valientes fueron? ¿Cuántos? 3. Dice, y 3 de los 30 jefes decidieron. Es increíble esta historia porque nos habla de 3 hombres que estaban con su rey: Jasobeam, Eleazar y Sama. Y dice la palabra que en un momento el rey tiene un suspiro y dice: ¿cómo desearía beber del agua? ¿De dónde? Del pozo de Belén. Hay un suspiro en él. No le está pidiendo a Dios nada. No le está diciendo: oye, ahora levantáis, vais. No, hay un suspiro, un deseo. Como cuando tu esposa, ¿no? A mí me pasa ahora, tengo que salir corriendo a las 11 de la noche con mi esposa y me dice: tengo antojo de chocolate. Tengo que salir corriendo por el coche. Hay un suspiro. Hay un deseo. Y dice que estos 3 se levantan, escuchan ese clamor, ese deseo, ese suspiro, atraviesan el campo de los filisteos para llegar a ese pozo, tomar el agua y llevársela a su rey. Pero escucha bien, no fue como que llegaron, tocaron a la puerta: buenas tardes, filisteos, ¿qué tal? Bueno, mirá, es que yo sé que no son malos de venir, pero es que está mi rey pidiendo agua, ¿nos dejáis? Sí, pasa. No es eso. Los filisteos son los enemigos. Los filisteos son el pueblo contrario. Un filisteo veía a uno del pueblo de Israel y lo que intentaba hacer es matarlo. Imagínate 3 contra un ejército. Y llegan e irrumpen para poder llegar a ese pozo y llevarle ese agua que era un suspiro, que era un deseo de su rey, pero que el rey no se lo había pedido. Ahora te hago una pregunta: ¿por qué estos 3 hombres habrían de hacer eso? A veces uno tiene que sacar el, ¿cómo se dice?, el título y decir: oye, soy el rey, obedece a lo que te estoy diciendo, hazlo. No quiero. Hazlo. Pero aquí no hay una orden, aquí no hay una obligación, aquí hay un suspiro. ¿Por qué estos 3 jóvenes o estos 3 hombres se arriesgarían sus propias vidas simplemente por traer un poquito de agua? ¿Por qué no dijeron: oye, vayamos a otro pozo? ¿Qué matar? Sin agua, ¿quién se va a dar cuenta, no? ¿Os dais cuenta de a veces del agua de un lugar y otro? Yo sí me doy cuenta, ¿eh? El agua de Córdoba no me gusta, ¿eh? ¿Te das cuenta? Dicen: el sabor no es el mismo, ¿eh? ¿Por qué estos hombres habrían de arriesgar sus propias vidas por traerle agua? Por agradar a su rey. Por agradar a su rey. ¿Pero por qué querrían agradar a su rey? ¿Porque se sentirían quizá en deuda con su rey? ¿Porque amaban a su rey? ¿Porque eran fieles a su rey? Algo había en ellos que decían: mi rey es una prioridad en mi vida. No importa la hora, no importa lo que pida, no importa nada, mi rey es una prioridad. En otras palabras, sin reserva ni condiciones. Ahora, imagínate que el Señor está aquí, no, pero presencialmente, y lanza un suspiro. ¿Qué harías tú? Si el Señor Jesús aquí físicamente estuviera y en un momento lanza un suspiro y dijera algo así como: ¿quién me diera de beber del agua de Zambra? No sé, el agua de Lázaro, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿A qué hora? No, yo tengo que ir a comer pollo ahora. No puedo. Miraría a Fernando, ¿puedes ir tú? No, que tengo a los niños aquí. No, que tengo visita. ¿Qué haría?
Dime la verdad. ¿Te levantaría si realmente en ti hay un deseo de agradar a tu rey? Si hay un anhelo por honrarle. Si hay un sentido de deuda por lo que él hizo por ti. ¿Tenemos este sentido? Si realmente tú lo amas, sin reservas ni condiciones. ¿Y será que el Señor puede tener un suspiro? ¿Será que el Señor tiene un suspiro? Ven conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Será que el Señor tiene un suspiro? Dice la palabra que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Fíjate, no dice solo las ciudades, las aldeas también, los lugares pequeños. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí viene el suspiro. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros rogad. Yo me lo imagino así, no me lo imagino a Jesús, muchachos, no, me lo imagino como saliendo de su corazón. A la verdad, mirando los campos, ¿no? Mirando las multitudes. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Querido, ¿qué os parece si rogamos al Señor que envíe obreros a su pie? Te hago una pregunta. No nos lo dice la Biblia, pero ¿qué responderían los discípulos? ¿Qué pensarían los discípulos? Yo no creo que los discípulos dijeran: bueno, muy bonito Jesús lo que has enseñado, muy bonito tu suspiro. Yo creo que algo dentro de ellos haría eco. Y como digo, no nos dice ahí, pero a la vista está de lo que ocurre después. Hechos capítulo número 2 en adelante. ¿Qué dice la palabra? Dice que empezaron a predicar en todo lugar. Que empezaron a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Dice que ellos, cuando estaban predicando y los amenazaban y los golpeaban, lo único que pedían: Señor, danos de nuevo, danos valentía para poder seguir predicando tu palabra mientras extiendes tu mano y hay manifestación de poder. Señor, mira, hemos escuchado tu suspiro, hemos escuchado tu ruego, hemos escuchado tu deseo, y lo único que vamos a hacer con nuestra vida es honrarte a ti. Es que tú estés contento, es que tú estés satisfecho. No es que sabemos que tú nos vas a estar pagando por esto, no es que vamos a obtener una recompensa. No, lo hacemos por amor a ti. Lo hacemos porque estamos en deuda contigo. Lo hacemos porque somos tus hijos, somos tus amigos, somos tus siervos. Fidelidad al Señor. Pero, hermano, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo con ese suspiro? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su vida. Tú puedes decir: bueno, yo voy a empezar a orar, está bien. Pero aquí hay dos cosas: orar, y se necesitan obreros. Gente que vaya. Habla con los pastores, habla con los ministerios que llevan años en el Señor. Lo que más te van a decir, y es bíblico: faltan muchos obreros. Faltan muchos obreros. Faltan personas que estén sin reservas ni condiciones sirviendo al Señor. Escucha el testimonio de pastores, sobre todo de pastores antiguos. Oye,
terminaban de trabajar, cogían su coche, cogían su familia, iban a un lugar a predicar, al siguiente día iban al otro, al siguiente día iban al otro, se esforzaban en visitar, se esforzaban en hacer, se esforzaban en levantar gente, pero cuando levantaban gente, esa gente también hacía lo mismo. Y decía, sin reserva ni condiciones. Hoy ponemos muchas condiciones. Bueno, lo hago si se me remunera esto. Bueno, lo hago si vamos tantas personas. Bueno, lo hago si la iglesia... Sin reserva ni condiciones. Y quiero leerte algo que compartí hace unos días en mi Facebook, que fue de lo que el Señor me estuvo hablando. Y quiero hablarte de 10 cosas que tienen que ver con el avivamiento y están basadas en Hechos capítulo 2. ¿Vale? No vamos a leer capítulo 2 por falta de tiempo, pero te lo quiero decir rápidamente, explicarte algunos, pero para que lo tengas presente. El avivamiento siempre es de dentro hacia afuera. Tiene una repercusión de la iglesia hacia el mundo. No es algo social, tiene que ver con lo social también, pero sobre todo tiene que ver con lo espiritual. El avivamiento tiene que ver con algo que ocurre de dentro hacia afuera, de una iglesia, de un conjunto de creyentes que aman al Señor y entonces son llevados hacia afuera. Esto es lo que ocurrió en el aposento alto. 120 personas, buscando de Dios, fueron impulsados a las naciones. El avivamiento siempre, y esto es increíble y necesario, va acompañado de oración y de presencia del Espíritu Santo. Hace una semana te compartí una frase que me encantó, que decía: sabemos métodos de oración, sabemos lo que es la oración, pero no oramos. Y necesitamos recuperar la oración, la intercesión, el clamor. Y que la presencia del Espíritu Santo, como en el libro de Hechos, esté en medio nuestro. Si algo produce un avivamiento, es volverse a Dios a través del arrepentimiento y conversiones genuinas, corazones compungidos. En el momento que dice que Pedro predica, dice que las multitudes decían: ¿qué haremos? Había un cambio en el corazón. No podemos hablar de avivamiento si no hay cambio dentro primeramente, pero sobre todo también fuera. Esto no es algo que tú puedas forzar, pero es algo que tenemos que orar y trabajar para que haya conversión. Los creyentes dejan todo y su único deseo es obedecer la palabra, predicar y ver la gloria de Dios de una forma genuina. Una vez más, sin reserva ni condiciones. Quinto, el avivamiento siempre habla en el idioma de la unidad por parte de los creyentes. Un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo objetivo, un trabajo unido. No es necesario que hayan 100 personas. Pueden haber 120. Pero en la historia de David vimos que habían 3 que se pusieron de acuerdo. Que se pongan 2 de acuerdo, que se pongan 3 de acuerdo, que se pongan 100 de acuerdo. Pero que tengan el mismo deseo, el mismo anhelo. Poder ver el cielo y la tierra. Unidad en el espíritu. Un mismo sentir. El avivamiento, y esto me encanta, siempre exalta a Cristo. Siempre. Cristo es el centro del mensaje. No es una iglesia, no es un predicador, es Cristo el mensaje. Y esto también tenemos que recuperarlo, predicar a Cristo. Y decía Pablo, predicar a Cristo crucificado. Aquel que murió pero que resucitó. Yo sé que a veces nos enredamos con la gente cuando hablamos la Biblia y los católicos y no sé cuándo. Predica a Cristo. Prediquemos a Cristo. Él murió por tu vida. Él vino para traer sanidad, restauración. Él es todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Sin Él estamos perdidos. Él nos reconcilió con el Padre. El avivamiento debe sacudir, fíjate, países. No mira por raza, sexo o lengua. Esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Cuando dice que el Espíritu Santo se movió, empezaron a hablar en lengua, dice que de diferentes lugares, hombres y mujeres, empezaron a recibir de la mujer. Ha habido avivamientos que han sido reservados, o que han sido impulsados por gente que eran rechazadas por la sociedad. Dios no entiende de clase, Dios ve personas. Y decía que todo hombre y toda mujer procedan al arrepentimiento, le conozcan a Él. Esta también es muy importante. Un avivamiento produce discípulos que forman a otros discípulos. ¿Estás conmigo todavía?
Un avivamiento produce discípulos que forman a otros discípulos, no asistentes a la iglesia. Hermano, hay una diferencia muy grande entre ser un asistente y ser un discípulo. Pero el discípulo tiene la responsabilidad de hacer más discípulos. Ahora, esto no es una estructura piramidal, es decir, como una empresa. No, esto es lo que nace. La motivación, el ejemplo. Si yo sirvo al Señor, si yo amo a Dios, si yo tengo pasión y hay alguien que esté cerca mío, alguien que se ha convertido a través del mensaje que yo he compartido, pues seguramente él también sea un verdadero discípulo. Ejemplo, testimonio, pasión. Pero discípulos forman discípulos, no asistentes. Hoy día nos hemos acostumbrado a nuestra conciencia estar tranquila cuando decimos, bueno, asisto a la iglesia, ¿no? Ficho en la puerta y ya he estado en la iglesia. No se trata de eso. Eso es un pequeño detalle. Se trata de ser discípulo y hacer discípulo. Yo no conozco tanto la palabra. Bueno, con lo que sabes, con tu vida, con tu testimonio. Empieza por ahí, con lo que Dios ha hecho contigo. El avivamiento no puede ser creado por hombre. Debe ser algo genuino que nace del corazón de Dios. Pero mira esto, por un pueblo apasionado por él. Yo no puedo decir, venga, avivamiento, lo creo. No. Pero si hay gente apasionada que busca, que anhela, que Dios haga algo. Mira, los discípulos en el aposento alto no sabían qué iba a pasar, pero había una expectativa en ellos de que Jesús les dijo, esperad aquí, algo va a pasar. Y ellos empezaron a empezaron a decir, Señor, ¿qué es lo que tiene? Señor, haz algo en nuestra vida. Y ese mover del Espíritu no solamente les sacudió a ellos, sino que sacudió a la nación entera. Hasta el día de hoy el movimiento del cristianismo es el movimiento más rápido y más impactante que ha habido en la historia. No hay otro movimiento que haya sido tan rápido y tan impactante como esto. A tal punto que el emperador Constantino se dio cuenta de esto, fue listo y dijo, bueno, pues me hago amigo de ellos. Porque esto era algo que no se podía parar. Discípulos creaban discípulos. Había expectativa, había pasión. Porque Dios estaba orando en medio de su pueblo. Y con esto termino. El avivamiento debe trabajarse para que sea un mover que perdure por generaciones. Tú has escuchado a lo mejor avivamiento. El avivamiento de la calle Susa, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Argentina, el avivamiento de Estados Unidos. Avivamientos que han habido, pero lo triste de estos avivamientos muchas veces, de este mover del Espíritu, es que han sido tiempos puntuales. Del año tal al año tal. Me impresiona porque en Corea, no te puedo decir literalmente hay un avivamiento ahora, pero desde hace muchos años sigue habiendo un mover. Porque se ha trabajado para que las futuras generaciones tengan esa misma pasión, tengan esa misma búsqueda, tengan esa misma intercesión. Y la oración ha sido clave en todo este proceso. Porque el ser humano tiende y cae en el error de volverse emocionalista. Pero esta gente dijo, no, vamos a intentar trabajar para que esto perdure por los años. El avivamiento de Jerusalén no fue algo que duró 3 años, fue algo que duró largo tiempo. Impactó y aún sigue adelante. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo hoy? Lo que quiero es animarte a que seas un buscador de avivamiento. Quizá al principio, como te digo, cuando te convertiste, dijiste, Señor, lo entrego todo sin reserva. Luego el día a día, la rutina, las cosas. Camina con el Señor. Crece en tu comunión con Él. Experimenta su poder. Vive en Él. Disfruta de lo que Él tiene. Pero también escucha el suspiro del Señor. El anhelo del Padre. Y sea obediente sin reserva. Ahora este fin de semana vamos a ir a tu pueblo. Yo no sé cómo tú lo estás pensando, lo estás planeando. Pero en mi corazón, de verdad, hay una inquietud. Te hablo de mi persona. Hay una inquietud de que yo le digo al Señor que no sea, que no vayamos a pasear. Señor, que no vayamos a cumplimos fichas. No, Señor, que vayamos con pasión. Que vayamos con el deseo de que aunque sea una persona. Yo le he dicho a
a los que están coordinando los grupos, les digo, mira, si en todos los pueblos solo se convierte una persona, y una persona abre su casa para que prediquemos el Evangelio, esto es un éxito. Pero tiene que haber en nosotros el deseo, la pasión, afinar nuestro oído al Espíritu Santo para dar también la palabra oportuna. Sin reserva ni condición. Y yo no te estoy diciendo esto para condicionarte, que digas, ay, me siento mal, vale, tengo que ir el sábado. No, no, no. Yo esto lo hago para avivar y para despertar el corazón de los valientes. Y si son 3 los que van, pues gloria a Dios. Y si son 5 los que van, pues gloria a Dios. Y si son 100 los que van, pues gloria a Dios. Pero que sean valientes. Y no valientes de voy y me fue, no, valientes que tienen su corazón avivado, que tienen su oído puesto al Rey y quieren cumplir con el propósito. No para su gloria, sino para agradar a su Rey. No para una iglesia, sino para agradar a su Rey. Pero ¿sabes cómo empieza esto? ¿Sabes cómo empieza? Caminando con Dios, estando con Él, buscando su rostro, buscando su presencia, buscando su presencia. Y ahí es cuando el Señor empieza a hablar. Los discípulos no estaban jugando en el aposento alto a las cartas, no estaban jugando al parchís, estaban buscando, estaban orando, estaban intercediendo. Están diciendo, Señor, 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 tenemos expectativas, Señor, queremos que tú hagas algo, Señor, queremos que tú nos des palabras, Señor, queremos que tú nos muestres, que tú nos muestres qué hacer, que tú restaures el reino. Y fíjate que cuando se dio la oportunidad, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron la palabra, empezaron a bautizar, empezaron a enseñar, empezaron a hacer obra social, empezaron a ponerlo todo en común, empezaron a cambiar la historia. Con 16 años yo le decía, Señor, cambia la historia de este país. Pero es que con 33 años le sigo diciendo, Señor, cambia la historia de este país. Claro que hemos visto mover de Dios, claro que hemos visto cosas de parte del Señor, pero yo quiero ver algo más. No quiero conformarme. Claro que han habido momentos donde el Señor ha sacudido lugares como Cataluña, Andalucía, claro. Pero hay algo más. Yo creo que el Señor tiene algo más para este país. Pero empieza con valientes. Valientes que quieren arrebatar el reino. Y es muy sencillo hoy, si tú quieres ser de eso, si tú has entendido esto no, a mí no me tienes que, pastor, quiero ser, no, estoy con el Señor. Pero si tú quieres ser de esos valientes, yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie y cierres tu ojo y levantes tus manos al cielo y puedas decir, Señor, quiero, sin reservas, ni condiciones, ni nada, quiero serte fiel. Quiero escuchar tus susurros, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y comienza a clamar al Rey. Dame la fuerza, Señor, si quizás no la tengo. Dame el denuedo, Señor, la valentía. Tengo la disposición, pero me falta la valentía. Dámela. Señor, dame la sabiduría, Señor. Dame la gracia, Señor. Dame más de tu Espíritu Santo, Señor. Dame más, Señor. Dame más, Señor. Y en esta semana, iglesia, van a venir situaciones que se van a presentar del sábado, te lo aseguro. Te vas a encontrar con que en plan el sábado, te vas a encontrar con oposición, te vas a encontrar que cuando vayamos al pueblo van a haber circunstancias. El diablo también lo sabe y va a intentar desanimarnos. Pero mayor es el que está con nosotros. Y me encanta cuando dice que Jesús mandó a los 70 y dice que cuando lo envió y volvieron, dice que volvieron gozosos. Y Jesús dice una frase que dice, vi caer a Satanás. Y eso es lo que pedimos. No solamente este sábado, sino que este sábado pueda ser un punto de inflexión donde podamos ver caer a Satanás cada día. Ver las tinieblas retroceder. Pero todo comienza con valientes, todo comienza con personas que dicen sin reserva, sin condiciones,
Y te aseguro que a todos nos cuesta. Hay cositas que nos cuesta soltar. Pero hasta que no somos capaces de soltar eso, de dejar todo, hasta que no somos capaces de ello, no podemos quizás experimentar y ver la gloria del Señor. No quiero que lo lleve al emocionalismo, llévalo a decisiones en tu corazón, en mi corazón. Y mira esos 3 valientes. Señor, si hay aquí 3 valientes, Señor, yo te doy gracias. Pero si hay 5, yo te doy más gracias todavía, Señor. Si tú levantas una generación, pues, Señor, estaremos agradecidos, Señor. Pero que haya, Señor, personas, hombres y mujeres, que sin reserva, Señor, lo den todo, caminen contigo, anhelen ver tu poder, sin reserva, Señor. No estamos trabajando, Señor, para una iglesia, estamos trabajando para el Rey, para el reino, para el reino. Olvídate de que eso se trata simplemente de llenar una iglesia, se trata del reino. Y quizás como Felipe, en estos días te vas a encontrar una persona a la que le vas a predicar el Evangelio, va a poder ser salvo, pero quizás a lo mejor no lo ves nunca más. Pero se trata del reino, se trata del reino. Comienza a orar, comienza a entregar todas aquellas cosas que tú dices, Señor, me cuesta, me pesa. Quiero, Señor, entregarte todo a ti, todo empieza por la entrega, todo empieza por la disposición. Te lo pido en el nombre de Jesús.